El país se despertó hoy también con otro noticio no menos escandaloso a todo lo que ya hemos venido escuchando en las últimas horas sobre las declaraciones de Olmedo López ante la Corte Suprema de Justicia, de Sneider Pinilla, director y exdirector de la Unidad de Atención de Emergencias de este gobierno, en medio del despilfarro y el desvío de los dineros para la atención de emergencias en el país. Se supo que se habrían perdido unos discos duros, nada menos que de un computador de la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, que precisamente salió del gobierno envuelto en todos estos episodios y entramados, presuntamente. Incluso el de la maleta negra con los billetes, y que ella sería el eslabón, el enlace entre los más altos funcionarios del gobierno y los congresistas. Por si fuera poco, se conocen chats revelados, por Noticias Caracol recientemente, donde se ve que se habrían entablado también una serie de conversaciones y diálogos que involucran al ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, a una de sus asesoras, también a Sneider Pinilla, y todo este entramado para manejar contratos y en 3 municipios por más de 90.000 millones de pesos, Cotorra del Salado y Saravena, en Arauca. Por supuesto, hay también mucha sospecha en el Congreso de la República. Más 9 y muchos más estarían implicados y salpicados en la compra de sus votos para apoyar las normas y las iniciativas del gobierno. Algunos de los implicados: Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda actual. También está Alejandra Benavides, asesora del ministro de Hacienda y también muy cercana al ministro de ese momento también del Interior, Luis Fernando Velasco. Olmedo López, exdirector de la UNGRD, su subdirector, Sneider Pinilla, y también Jaime Ramírez Cobo, asesor del DAP de la presidencia, quien sería uno de los contactos también de unos con otros. Pues bien, hablamos con la representante a la Cámara de la Alianza Verde, Catherine Jubinao, sobre todo esto que está ocurriendo. De hecho, ella fue una fiel promotora del presidente Gustavo Petro, le hizo campaña, lo apoyó, lo respaldó y hoy está bastante arrepentida de eso, ya está pedido disculpas por hacerlo en medio de todo esto que se ha conocido. Aquí está el diálogo. ¿Cómo ve lo que está pasando? Lastimosamente, esta tercera legislatura va a iniciar en medio de un ambiente supremamente enrarecido y convulsionado por cuenta de las últimas revelaciones que muestran a Olmedo López compareciendo ante la Corte Suprema de Justicia, diciendo cosas supremamente graves, supremamente asombrosas, inclusive a mi juicio terroríficas, porque es que si llegan a ser verdad, estamos ante un gobierno que sería casi que un concierto para delinquir junto con el Congreso, y yo creo que sería un fracaso monumental ante la sociedad colombiana haber llegado con esa promesa de cambio, con esa ilusión de más de 11 millones de personas, entre las que me cuento, y realmente terminar en los mismos escándalos, quizás peores que los gobiernos del pasado que tanto criticamos. Más de 11 millones entre las que me cuento. La escucho decir. ¿Usted respaldó a este gobierno o la campaña presidencial de este gobierno, verdad? Sí, vea, yo venía de la veeduría, trabajé en vagos, toda mi agenda fue para reformar el Congreso, que el Congreso trabaje más, etcétera. Y cuando yo me voy a apoyar al presidente Petro, 2 meses después de haber salido elegida, cuando ya yo vi que Fajardo lastimosa y tristemente no tenía posibilidad y que era inminente que la presidencia se la iban a disputar Rodolfo y Petro, yo tomo la decisión de dejar la campaña de Fajardo y de irme a apoyar a Petro. Eso fue algo que mis electores sintieron como una traición garrafal. Me cayeron por miles de mis electores en Bogotá
a reclamarme que al yo haberme ido a apoyar a Petro los había traicionado a ellos y había traicionado a Fajardo. Y yo les he pedido disculpas ya varias veces públicamente. Representante, cuando uno escucha a Olmedo López decir que incluso recibía órdenes del mismísimo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y habla de los cónclaves y toda esta clase de entramado para corromper, para redireccionar recursos públicos, para comprar votos, conciencias, ¿usted le cree? A ver, no es que yo esté en el plan de creerle o no creerle a Olmedo, porque de todas maneras Olmedo incurrió en actos de corrupción, según él ya mismo lo ha confesado. Pero cuando yo cotejo y cuando yo comparo las declaraciones de Olmedo y lo que está diciendo Olmedo con lo que yo he visto, nadie me lo ha contado, yo lo he visto en la plenaria, yo he visto con mis ojos y nadie me lo tiene que contar cómo los ministros han llegado a las comisiones y a las plenarias a torcer votos, a incidir en la decisión de los congresistas. ¿Usted sí cree que el ministro Bonilla haya hecho lo que señala Olmedo López? Pues de nuevo, no es de que yo crea o no crea, porque es que creer es como si fuera un acto de fe, es como a mí que me parece, no, es que está saliendo evidencia, es que están saliendo pruebas, están saliendo chats. Yo creo que el señor Olmedo López tiene absolutamente claro que él no puede ir a mentirle a la Corte Suprema, porque primero, si miente y las cosas que él dice no se pueden probar, él no obtiene ningún beneficio. Y se viene este 20 de julio la tercera legislatura. ¿Qué podemos esperar de la agenda prevista por este gobierno que ha planteado una constituyente, es decir, cambios en la Constitución, que propone además un mecanismo de fast track, el mismo que se usó para aprobar rápidamente normas de carácter constitucional que exigen muchísima discusión, debate en el Congreso de la República? Si al oírla hablar a usted y decir lo que nos está diciendo y lo que hemos visto y conocido por las denuncias, pues estamos frente a un Congreso que está bajo sospecha. Vea, yo creo que concediéndole lo que usted acaba de decir, que por supuesto el Congreso está bajo sospecha, entonces el presidente tiene muy claro, porque él es un gran comunicador y estratega, que si él no se inventa unas cortinas de humo lo suficientemente potentes que le permitan meter al país en una conversación distinta a la de toda la corrupción y desgobierno suyo, pues él está muerto y enterrado, políticamente hablando. Eso de la Asamblea Constituyente es simplemente para desestabilizar a todo el mundo, para que todo el mundo entre en pánico, para que todo el mundo entre en un estado de zozobra, al punto que no pueda haber lo otro, que es que este gobierno no gobierna, que es que tienen un montón de incompetentes, que es que tienen el presupuesto más alto de la historia y no han ejecutado. Naturalmente, el presidente Gustavo Petro salió hoy desde Buenaventura a desmentir todo esto, a defender su gobierno. Reiteró que ha logrado en los últimos meses bajar la pobreza en el país y que todo esto es precisamente una narrativa que busca deslegitimar eso, opacarlo, cuando incluso ha logrado grandes reformas como la pensional y otras más que, bueno, están hoy por hoy discutiéndose. Esto fue lo que dijo y naturalmente desmintió todas estas acusaciones. Dicen que es que estamos comprando congresistas para hacer aprobar las leyes. ¿Cuál? Si la reforma pensional demoró 2 años. Y el que más hizo demorar la reforma pensional es el que dicen que recibió una maleta de 3.000 millones de pesos. La corrupción nos duele a todos. El escándalo reciente de los carrotanques en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que ha estremecido al país, pues tiene a todo el mundo hoy bastante indignado. Pero la triste y dolorosa realidad es que este gobierno está hoy en el ojo del huracán, envuelto en este escándalo. Pero ha ocurrido también con este Congreso y los congresos anteriores, con este gobierno y los gobiernos anteriores. No se salva ni gobierno de izquierda, ni gobierno de derecha, ni de centro, ni de nada, dolorosamente. Esa es la gran pregunta.
qué hacer para superar el cáncer de la corrupción, vean un pequeñísimo recuento. Aunque los reflectores de las noticias del país han estado direccionados en un nuevo capítulo del caso de corrupción que implica a 2 altos exfuncionarios de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, se inició hablando de 4.000 millones para distribuirse entre los presidentes del Senado y la Cámara. Ahora, la historia de la UNGRD le salen más capítulos, como las capas que pueda tener una cebolla, como que, por ejemplo, 3 funcionarios habían recibido más de 7.000 millones en sobornos para la designación de un contrato que viabilizara la compra en carrotanques que llevarían el agua a los más sedientos en La Guajira, o como que 1.4 billones fueron girados por el Ministerio de Hacienda por petición de Olmedo López, donde el ministro Ricardo Bonilla firmaba y autorizaba el desembolso de dicha cifra. Procedí con honradez y transparencia. Pero si en este gobierno llueve la corrupción, en el del expresidente Iván Duque Márquez no escampa, como en el caso de los centros poblados, que implicó 70.000 millones de pesos que iban a ser utilizados para llevar internet a poblaciones vulnerables en zonas lejanas, y el cual fue designado a la Unión Temporal, que con garantías bancarias falsas se quedó con un anticipo del contrato por dicha cantidad millonaria, de los cuales solo se han podido recuperar 2.000, y que tendría como una de sus principales implicadas a la exministra de las TICs, Karen Abudinem. El caso de la ampliación de la refinería de Cartagena de Indias, denominada Reficar, ha sido considerado el caso de corrupción más grave en los 200 años de historia republicana de Colombia, cuyo escándalo estalló en 2016 y que implicó el costo de 8.016 millones de dólares, aproximadamente 26 billones, más del doble de los 3.777 millones de dólares presupuestados inicialmente. Este sobrecosto equivale a 4 veces los ingresos obtenidos por el Estado colombiano por la venta de su participación en Isagen o al costo en la expansión del Canal de Panamá. En 2010, bajo la administración del fallecido alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, estalló el cartel de la contratación, el caso de corrupción más impactante de la capital colombiana, cuando la mayoría de implicados resultaron condenados por el desarrollo de la construcción del Transmilenio por la calle 26, cuyos sobrecostos alcanzaron los 300.000 millones de pesos, dinero que no se pudo recuperar. Entre los principales implicados se encuentran Emilio Tapias, Iván Moreno, el entonces Contralor Distrital Miguel Ángel Morales Rusi y los contratistas Nule. ¿Cuántos casos de corrupción existirán en el país que no se sepan, o mejor, existirán tantos que los hemos normalizado? Tales como Foncolpuertos, Dragacol, Saludcop y el cartel de la hemofilia, que ya son parte de nuestra realidad nacional.